buenas tardes. Como todos los lunes a las 18 horas les saluda Marcos Ibacet. Esto es Sentido Común, que va por Onda Digital Perú a través de Facebook, YouTube, señal abierta 18.4 y también en la página web que va a ir apareciendo, se va a mostrar en la pantalla. Es lamentable que todos los años lleguemos a Navidad y Año Nuevo con un mundo de problemas y donde jamás celebremos la consolidación del país como nación, ni la solidez, no celebramos la solidez institucional, porque siempre nuestros políticos se esmeran en resquebrajar toda la estructura del Estado, en anular sus mutuos liderazgos, en fragmentar la influencia en el poder, no llegar a mínimos consensos de gobernabilidad, y más bien ahora estamos entrando a la Navidad y va a venir el Año Nuevo y nos va a encontrar un nuevo año con una guerra sorda pero feroz por el control del Estado. Y ojo que lo que se percibe no es el control del Estado por quienes están en el gobierno ni en las instituciones, sino que hay un poder oculto al que mucha gente llamaba un poder fáctico que no queríamos ver, pero que ya ha salido de las sombras y se torna visible. Ya más o menos percibimos quién manda en el Ministerio Público, quién manda en la Junta Nacional de Justicia, y si mandan en la Junta Nacional de Justicia y en el Ministerio Público mandan en el Poder Judicial, en RENIEC y en el Jurado Nacional de Elecciones, con una influencia extraordinaria en el Ejecutivo. Pero vemos el Congreso, donde hay representantes políticos de diferentes tiendas, ¿no? Pero que no son partidos políticos. Cuando alguien se adhiere a un partido como tal, entonces toma para sí la ideología y el programa. De modo que también respeta los métodos y las jerarquías. Pero acá no. Acá tenemos movimientos que son propiedad de algunas personas. El gran problema es que casi todas estas personas tienen algún proceso judicial, ni siquiera civil, procesos penales, investigaciones penales en contra. Entonces, qué fácil es neutralizar en el Congreso cualquier acuerdo contra el poder, a cambio de impunidad. Entonces, en el Perú, históricamente, se ha producido esta ecuación que ya tampoco lo podemos negar, porque va a parecer inherente a nuestra sociedad. Corrupción, política, impunidad. Pero también hemos visto que quienes tienen dinero para constituir un movimiento político también se vuelven millonarios, porque como no hay ideología, no hay programa, no hay nada, entonces el dueño del partido impone cupos, cobra lo que quiere y lo que él manda se hace. Y cuando se aburre, vende su partido, pues. Entonces, en esas andamos. Y no sabemos cuál va a ser el desenlace. Ahora no tenemos Congreso. Tenemos un montón de gente allí que no sabe a dónde apunta. Tenemos el lío con la Junta Nacional de Justicia. Tenemos el estallido institucional del Ministerio Público, donde al parecer la DIVIAC, que debería ser un brazo operativo de alta calidad, se ha convertido en un brazo operativo policial persecutorio, porque el principio de igualdad debería regir para todos. Pero hemos notado que este poder fáctico direcciona los casos, ralentiza lo que le conviene y acelera también lo que le conviene, pero normalmente es en contra de sus oponentes. Entonces, pensando en la política, porque primero está el poder político y después está lo militar, la institucionalidad, si no tenemos un cuerpo político con una visión clara
y una estructura orgánica y una ideología compatible con la nuestra, ¿no? Con la que piensan todos los peruanos. No tenemos norte. Sin embargo, nos hemos acordado que últimamente hubo dos partidos, el APRA y Acción Popular. Y me acuerdo perfectamente porque desde la década del 60 desaparecieron los anteriores y quedaron Acción Popular y el APRA. Y recordemos que hay un golpe de Estado en el 62 por Pérez Godoy, me parece, contra la elección de Aya Latorre. A Pérez Godoy le aplican la misma fórmula Lindley, y Lindley convoca elecciones y es elegido Belaúnde. Lo que nos estamos olvidando, yo era estudiante, es que el gobierno de Belaúnde se deteriora por la gigantesca corrupción de la época y la impunidad. El gobernante era honrado, pero todo el mundo decía que vivía en las nubes, mientras que sus ministros y los funcionarios hacían lo que les daba la gana. Pero ojo, un gobierno tan débil y un ejercicio político tan débil ya estaba enfrentando la amenaza del terrorismo. Recuerden que el Partido Comunista del Perú tenía sus variantes, ¿no? Los moscos, los búlgaros, los albaneses, los pequineses. El Partido Comunista del Perú tuvo en la rama moscovita su hegemonía liderada por Jorge el Prado. Pero ya un primer intento de tomar el poder por las armas, porque ese era su método para alcanzar el poder, porque no tenía apoyo popular, por más que decía que defendía al pueblo, fue Luis de la Puente Uceda en el 65. Fue aplastado y Belaúnde, con su ministro de Justicia, el doctor Fernández Cesareo, a quien en la Corte Interamericana ahora seguramente los denunciaría por delito de lesa humanidad, promulgaron una ley que permitía a las fuerzas de seguridad el juzgar en el teatro de operaciones en procesos sumarios y aplicar la pena de muerte. Sí, esto nos parece increíble, pero ya era el atisbo de que se iniciaba la lucha armada. Y después tuvimos el tema ya, pero en el ámbito internacional, cuando el Che Guevara se mete a Bolivia, también impulsa la guerrilla, todavía con lineamientos moscovitas, porque, qué sé yo, Fidel Castro tenía esa línea, aunque después se dice que Fidel Castro lo abandonó porque ya era un estorbo, ya que el Che Guevara quería pasarse a la línea pequinesa. Pero descubren dos cosas en el tema de Luis de la Puente Uceda y del Che Guevara, que nunca tuvieron respaldo popular y la población no los apoyó en nada. No se adhirió a esa causa. Y ahí es donde Abimael Guzmán ya venía construyendo su agrupación y su estructura, su ideología y el planeamiento para tomar el poder por asalto. Eso es lo que él quería. Y decide utilizar el terrorismo como método, porque si por las buenas no hay apoyo popular, tenía que venir el apoyo por las malas. Entonces hay que meterle terror a la gente y descuartizarla, cortar la barriga, aplastar la cabeza, guillotinarlo, juicios populares, asesinatos, en fin, que todos conocemos. ¿Y qué le favoreció? Que Velasco y el gobierno militar también se derrumban por la misma causa del primer gobierno belaundista: corrupción, impunidad y crisis económica. Allí la constituyente del 79, donde la mayoría era la Izquierda Unida y el Partido Popular Cristiano, me parece. Y Belaúnde no quiso que su partido postulara para la constituyente. No participaron. Y entonces postuló
en las elecciones generales con la nueva constitución. Y claro, la lógica de la gente era, hoy, ¿quiénes son los malos? Los militares. Ayer, ¿a quién sacaron los militares? A Belaúnde. Entonces Belaúnde es bueno y lo eligen. Pero para Abimael Guzmán esto era una pera en dulce, pues inicia su lucha armada y el terrorismo. Miren esa secuencia que estoy haciendo donde el vacío de poder político en el país da lugar a las tragedias que luego vivimos. En este momento tenemos un vacío de poder político. Y pensábamos en el APRA, porque estoy hablando de Acción Popular. Pensábamos en el APRA porque si Aya de la Torre hubiese vivido más tiempo, tendríamos tal vez otro escenario, porque él presidió la Constituyente del 79 y falleció al poco tiempo. Y vino la gran ruptura de Villanueva con Tausen. Entonces prevalece Villanueva, Tausen crea otro movimiento y también el APRA se ve resquebrajado, porque cada quien se arrogaba la titularidad del pensamiento de Aya de la Torre. El resto de la historia ya la conocemos, pero se extraña. Acción Popular acaba de cavar su foso con los Johnny Lescano, los niños, etcétera, etcétera. Y no hay un líder digno de crédito. Y el APRA está allí. Entendemos que ya hay pocos líderes históricos, pero nos parece, al menos al que habla y a mucha gente, que su espacio, su tiempo y su historia, de la que hablaba Aya de la Torre, ya exige que se retiren. Y que surja una nueva generación que rescate los valores del APRA, la ideología de Aya de la Torre, y tengamos un partido que nos garantice un ejercicio de poder político como se necesita en estos tiempos de crisis. Porque creemos que ya todos hemos madurado lo suficiente. Acción Popular maduró para poder irse. Pensamos que todavía el APRA puede resurgir. Por eso hemos invitado a Quique Valderrama, que siempre coopera con nosotros con la mayor cordialidad, pero ahora lo hemos invitado como la cabeza visible de una nueva generación, para que primero nos diga cuál es su perspectiva sobre el escenario fuera del APRA y cuál es su perspectiva sobre su escenario dentro del APRA y qué debemos esperar del APRA. ¿Cómo estás, Quique? Buenas tardes, bienvenido. Marcos. Para mí, como siempre, es un alto honor estar aquí en Onda Digital, en Sentido Común, para lo que gustes. Bueno, toquemos el tema. Bueno, has empezado haciendo una reflexión sobre la coyuntura política y lo que pasa con este gobierno y sobre todo con el sistema de justicia. He de decir que lo que planteo, lo voy a también a poner por escrito, es que siento que las fuerzas del vizcarrismo institucional o de la coalición vizcarrista, los que conformaron la coalición vizcarrista, están intentando de una u otra manera reagruparse para volver a tener hegemonía sobre el sistema de justicia. Recuerda que en el año 2018-2019 Vizcarra logra hegemonizar el Tribunal Constitucional con los 4 votos famosos que incluso convalidaron su golpe de Estado, logra influir sobre el Ministerio Público, hace que el fiscal Chávarri dimita finalmente, luego es destituido por la JNJ, crea la JNJ y por lo tanto de esa manera genera una influencia importante en el sistema de justicia. Hemos atravesado ya un tiempo de eso. Naturalmente este Congreso, si hay que reconocerle algo, es haber elegido a los magistrados del Tribunal Constitucional. Ellos creo que han cambiado de alguna u otra manera los vientos que se vivían hasta aquel momento. Y lógicamente entró alguien nuevo a la Fiscalía de la Nación, la señora Benavides, que venía, es cierto, del grupo que formaba históricamente parte de este control, pero era más, digamos, periférica. Imagino que pensaron que la podían controlar igual. No fue así.
avanzó en los temas contra Castillo con mucha decisión, fue una actora fundamental en ese asunto, en la caída de Castillo. Y luego, evidentemente, ha estallado la guerra porque decidió o impulsó el retiro del nivel, del rango que tenía Vela, luego de que fue suspendido por orden interno, y evidentemente retiró del grupo especial de la corrupción en el poder a la doctora Barreto, y ahí evidentemente se incendió la pradera. Lo que hemos vivido hasta el día de hoy es el hecho de que el Congreso de la República, por justas razones, le había abierto un proceso a la JNJ. La JNJ, sin respetar el debido proceso, ha suspendido a la fiscal Benavides. Yo no digo que no haya que investigar. Creo que lo que revela lo que hemos conocido es grave también, que hay que verlo, pero que debe ser visto con un debido proceso. Se ha elegido también un magistrado del Tribunal Constitucional, con lo cual creo que si bien no vivimos los tiempos igualmente oscuros del vizcarrismo, sí está la democracia en un grave peligro, porque considero que desde el sistema de justicia se va a pretender de una u otra manera instrumentalizar al Parlamento, y si no se puede, incluso orientar las cosas para su cierre en el futuro próximo. Y eso es preocupante porque considero que el Ejecutivo está jugando un rol también aquí. No es casualidad que Otárola mande saludos al llamado filósofo, es decir, Villanueva, que ahora es colaborador eficaz, digamos un par de días antes, o la tarde anterior incluso creo, a que se conociera este operativo. Da toda la impresión de que Otárola era testigo y consciente de lo que venía, y ya lo sabía por anticipado. Por lo tanto, la duda de que el gobierno de Boluarte esté también impulsando la caída de una fiscal de la nación es sumamente grave. Por lo tanto, considero que desde la sociedad civil, desde los partidos políticos que no están en el Parlamento, desde los medios de comunicación alternativos, tenemos que ejercer presión sobre el Congreso para que puedan ver el tema de la Junta Nacional de Justicia y puedan sin duda definir su destitución. Creo que no hay garantías democráticas para que esta JNJ siga al frente del sistema de justicia, calificando a los jueces y a los fiscales. Creo que ya no tiene autoridad para realizar esta importante tarea, ¿no? Hay un temita por ahí que no lo logramos entender, al menos yo no lo he logrado entender. ¿De dónde se le ha ocurrido a la ex fiscal de la Nación o suspendida fiscal de la Nación interponer una denuncia contra Dina Boluarte, su primer ministro, por los hechos del vandalismo que sufrió el Perú con la caída de Castillo, haciéndoles responsables de muertes que para nosotros el Estado tenía que actuar porque eran saboteadores, tomaban carreteras, aeropuertos, es decir, querían paralizar el país? ¿De dónde se le ocurrió? ¿O es que había un pacto? ¿Alguien quebró el pacto? ¿O fue el detonante la denuncia contra el Ejecutivo, la Presidenta, el Primer Ministro? ¿O fue un acto del Ejecutivo que motivó que a última hora la fiscal denuncie? ¿Cómo ves tú eso? Mira, lo que afirman es que se empezó a urdir una suerte de colaboración, incluso con parte del Parlamento, para la caída de la fiscal. Y desde el Ejecutivo dicen que porque la fiscal estaba tratando de avanzar algunas investigaciones en torno al entorno de Boluarte y al entorno de Otárola. Por lo tanto, decidieron que lo mejor era sin duda que no siguiera. Dicho esto, tengo que mencionar dos cosas. La fiscal Benavides pidió 8 meses de ampliación para investigar a la presidenta Boluarte. No tiene ningún sentido que a los pocos días haya presentado ya una denuncia. Sí. No tiene ningún sentido, no ha podido tener el tiempo suficiente. Fue una respuesta prácticamente política y creo que eso es negativo, porque la fiscal no puede actuar políticamente, no puede aparentar que reacciona políticamente frente a un hecho, digamos, que se enmarca dentro de lo penal. Debió haberse defendido ella a nivel personal, digamos, en términos jurídicos o en clave jurídica. Bien, eso es un tema importante, en que creo que ahí hubo una desinteligencia, hubo una reacción, creo que emocional. Pero más allá de eso, que ha podido ser un error, que finalmente quedará en nada,
porque recuerda que el presidente de la República tiene un blindaje muy fuerte. Es decir, por más que Boluarte lo haya presentado esta denuncia, no va a ocurrir absolutamente nada mientras Boluarte sea pues presidente. Dicho sea de paso, quiero señalar otra cosa que quizás la fiscal no tuvo en cuenta. Yo, entre paréntesis, sí creo que transcurrido un año y dado el número de muertes, ya, digamos, debíamos haber tenido algunos avances respecto a las investigaciones de lo que ocasionó justamente estas muertes. En otras latitudes ha habido protestas sociales incluso más encendidas que no han dejado la cantidad de fallecidos que ha habido en el Perú. Eso tampoco es poca cosa. Pero tengo que mencionar que si la fiscal estaba tomando el termómetro, digamos, de los apoyos que tenía, ella debió haber entendido también, por cierto, que esto le iba a dejar aún más sola. Porque, digamos, los sectores que la apoyan de un modo u otro también son los que creen que las protestas, por ejemplo, alrededor de Castillo, fueron orquestadas social, económicamente, por aliados de Castillo, por el mismo Castillo, y que su naturaleza ha sido más bien vandálica o subversiva. Por lo tanto, que ella, frente a las mayoritarias voces de las personas que la apoyan, contradiga el hecho poniendo una denuncia de esta naturaleza, si quería jugar, digamos, tácticamente, pues no fue una apuesta inteligente. Si quería jugar jurídicamente, fue una apuesta excesivamente política y mal pensada, además. Por lo tanto, creo que eso es un acto que ha terminado de aislarla. Yo lo lamento mucho, creo que había muchas expectativas en ella. Sin embargo, creo que, lógicamente, los recursos legales para la defensa de sus derechos podrían tener un final exitoso. Yo no sé si más allá de un pronunciamiento del sistema de justicia respecto a su caso, puede obtener algo más, porque lógicamente creo que eso todavía va a durar un tiempo. Solamente la audiencia que va a ver su caso creo que es en marzo recién. Por lo tanto, creo que ahí hay un tema del cual hay que ser sin duda conscientes. Creo que se necesita un ministerio público inafecto de influencia política. Y eso es lo que tenemos que construir, aunque lamentablemente, y lo digo directamente, el que encabeza la articulación, el operador principal del intento de control del Ministerio Público por una facción de pensamiento determinada es y ha sido Pablo Sánchez. Siempre. Incluso más que Zoraida Ábalos. Él es el que capitanea todo este esquema. Y ahora le ha dejado el Ministerio Público de manera interina pues a este doctor Villena, que rápidamente está procediendo a cambiar a todos los que puede, ¿no? Por lo tanto, sí veo un plan de copamiento en marcha. Claro, pero no sabemos o ya vemos algo de los que están detrás de Pablo Sánchez. Y que por ahí surja un chato, qué sé yo, que dice que fulano de tal ya lo amenazó al actual fiscal de la Nación de que le iba a impedir llegar a ese cargo. Qué peligroso, ¿no? Porque, a ver, rememoremos. La Junta Nacional de Justicia, con la Fiscalía, tiene para perseguir a cualquiera, con el Ministerio de Interior, Inteligencia, el chuponeo, qué sé yo. Pero de la Fiscalía tiene su representante el Jurado Nacional de Elecciones, la Junta controla el Poder Judicial y tiene representante en el Jurado Nacional de Elecciones, y ellos dos son el poder en el Jurado Nacional de Elecciones. Y la Junta, ex Consejo Nacional de Magistratura, nombra al jefe de RENIEC. Después de las elecciones en que gana increíblemente Castillo, hubo denuncias de fraude, se pidió exhibiciones, se pidió un comportamiento más razonable al Jurado Nacional de Elecciones y no hubo. No hubo. Luego las denuncias de que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones había sido militante comunista, pero de los más radicales. Y tampoco importó. O sea que controlando RENIEC y el Jurado Nacional de Elecciones y con un manejo adecuado de mesa de votación, gana el que está siendo apoyado allí y que está agitando en las bases. Porque no tenemos la guerra política en la base, por eso hablaba de partidos políticos, ¿no? De acuerdo. No hay. Entonces, quien controle a esa masa humana, ¿quiénes lo van a controlar?
siempre, la izquierda radical se ha aliado con el narcotráfico, con todo ilegal. Y a la población, ¿quién la controla cuando no hay autoridad y cuando no hay Estado? Estos delincuentes. Entonces vamos a tener que van a ir a votar y mostrar su cédula y nadie va a decir nada porque no hay control. Y si tenemos un Jurado Nacional de Elecciones complaciente, nos puede tocar vivir cosas peores, ¿o tú no ves ese riesgo? Mira, yo creo que las circunstancias no están dadas para un control al nivel que ellos tuvieron en el año 2019. Creo que se acercan peligrosamente a repetir un nivel de acoso y de control similar, por lo menos a nivel del Ministerio Público. Van a tener una barrera muy grande que va a ser el Tribunal Constitucional. Recuerda que el Tribunal Constitucional finalmente es la cabeza del sistema de justicia, de un modo u otro. Lo vimos en el caso de Fujimori, por ejemplo. Salvo por el juez que no quiso ejecutar una decisión del Tribunal Constitucional. Obviamente, pero luego el tribunal pues determinó finalmente su excarcelación. Y además yo imagino que luego de esto, si existiera realmente un sistema de control, ese juez debiera ser sancionado, ¿no? Así es. Por no cumplir, más allá que estemos de acuerdo o no con el indulto, era obviamente obligación del juez cumplir esta resolución. Era un caso que era un auto aclaratorio, ¿no? Pero lo que iba es que va a ser más difícil ahora, pero sin embargo se están esmerando mucho en tratar de lograr el mayor control posible. Me llama mucho la atención que, dado la antigüedad, Pablo Sánchez era el que estaba habilitado para ejercer de fiscal de la nación. Sin embargo, declinó para que el otro lo haga de manera interina, para que el otro acceda. No estoy seguro cuáles han sido las motivaciones. De repente no tener mucha exposición, o de repente saber que de todas maneras la credibilidad de su sector está menguada. Creo que es algo de lo cual también ellos son más o menos conscientes. Por lo tanto, las cosas que pueden impulsar no creo que tengan el mismo destino finalmente que hace algunos años, pero sí creo que se vuelve mucho más peligroso si nosotros no logramos convencer a la representación parlamentaria para que en marzo, que es cuando han reagendado el tema, puedan ellos sin duda destituir a los magistrados de la JNJ entre los accesitarios, o incluso vayamos a la posibilidad de pensar que se puede elegir o crear o reconstituir o en todo caso instituir un nuevo órgano que se encargue de estos temas, más allá del asunto, digamos, particular. Pero hay un hecho ahí. En el año 2000, Pablo Sánchez, en esa época, ¿no?, era fiscal de la Nación. Accedía por primera vez al cargo. Y se hablaba mucho por el deterioro de su salud, porque se le notaba mal, él quería retirarse del cargo y hasta se pensaba retirarse del Ministerio Público. Pero de repente optó por no salir del Ministerio Público y convertirse en el fiscal decano. Y eso no nos traería a sospecha, como hipótesis lo planteo, de que Pablo Sánchez tiene poder como fiscal decano, viendo cómo se cortan las cabezas a todos los nuevos y cómo condicionar a todos los nuevos. Porque es facilísimo ahora, porque hay un brazo operativo y donde hemos visto que los agitadores más grandes para desestabilizar a un fiscal de la nación son los fiscales provinciales. Pero claro, porque inclusive Marita Barreto no es fiscal superior titular, me parece, No. sino es fiscal provincial. Por eso se habla mucho de la idoneidad que ella puede tener para investigar a Patricia Benavides. Así es. Se defiende y dice que no, que ella está investigando al asesor y que lógicamente, producto de esas investigaciones, ha aparecido el nombre de la fiscal. Lo cual me parece que es pues una argucia, que es una maniobra. Así es. Para encubrir el hecho de que en efecto no pueden investigarla, ¿no? No, yo creo que sí, pero hablando de Pablo Sánchez, si por razones de salud estaba afectado, esa es la hipótesis, ¿no?, por viéndolo y escuchándolo, decide quedarse como fiscal decano. Entonces el asunto está en saber quién está detrás, porque así se convertiría en un enlace de un poder que está detrás del trono. Sí, yo siempre he tenido
la perspectiva de que el sistema de justicia viene siendo instrumentalizado y controlado de una u otra manera, o los intentos que han habido, por gente no solamente vinculada al poder político, sino también a esquemas de miradas determinadas, de orden internacional, de orden ideológico incluso, y que le hacen mucho daño, ¿no? Y creo que parte de lo que estamos viviendo hoy día se debe necesariamente a este asunto. Creo, como digo, que no hay mayor solución que la posibilidad de que el Parlamento cese a la Junta Nacional de Justicia, que se puedan elegir nuevos magistrados de una manera distinta como se eligió la última vez, y evidentemente que estos cierren el caso de Benavides o la forma como lo están llevando hasta ahora, y sin duda también investiguen las condiciones en las cuales reciben, digamos, las cosas que se tienen que orientar en estos momentos, ¿no? Por eso creo importante que haya un cambio de rumbo total. Yo hablaría incluso de una reorganización, pero no como una perspectiva dictatorial, como lo planteó Vizcarra, no sé si te acuerdas, mandó una ley para reorganizar el Ministerio Público. Sí. Creo que debe haber una reorganización democrática del Ministerio Público, inafecta de influencia política. Ahora, otra cosa que no se entiende es la presunta torpeza de la ex fiscal de la Nación Benavides, la suspendida fiscal de la Nación Benavides, de que teniendo al fiscal decano, sabiendo que el Ministerio Público está lleno de traiciones, de sospechas y de cortacuellos, confíe tanto en el filósofo, el llamado filósofo Villanueva, quien llegó a tener la gerencia del Ministerio Público y era el jefe de asesores, y que ella lo utilice en esta presunta organización criminal para ir a negociar temas políticos. O sea, ¿en qué cerebro cabe eso? ¿Cuál sería la razón? No logro entenderlo. Lo que pasa es que yo imagino que ella habrá pensado que cada líder necesita un pistolero, cada líder necesita pues alguien que le haga el trabajo sucio, la baja policía, y habrá pensado que Villanueva es una suerte de mercenario que se dedica a rodear a gente, digamos, que tiene alto estatus dentro de... Sí, pero estaba con Castillo y había sido hombre de confianza. Yo imagino que ella habrá pensado que parte de los votos que necesitaba eran votos que habían sido electos inicialmente con Castillo. Y habrá pensado que esta persona le iba a facilitar la posibilidad de obtener esos votos, esa negociación, y que desde el punto de vista del Ministerio Público él había incluso estado trabajando hace algunos años con Sánchez. Por lo tanto, dirá, también conoce el sistema interno. Habrá pensado que compraba pues una lealtad. Sí, y no se dio cuenta de que le estalló en la cara, ¿no? Pero sabemos que hay otro principio, ¿no? Quien traicionó a uno también te va a traicionar. Obviamente. Si uno no piensa de esa manera, o es muy cándido, pues, o simplemente no sabe leer. Yo creo que ella, sinceramente, y lo digo, digamos, con toda honestidad, de alguna u otra forma, jugó el rol de operadora política también en algún sentido. Creo que se excedió en alguna de las cosas que realizó. Por ejemplo, este tema de la denuncia, que es una maniobra política prácticamente, en el hecho de intentar convencer al Parlamento enviando pues enlaces o representantes de muy baja calidad moral. Y creo que todos estos movimientos, todas estas movidas han terminado sin duda de afectarla terriblemente. Yo no considero que ella ya pueda volver de ninguna manera. Creo que los vientos judiciales se van a más bien complicar. Y evidentemente, pues, lo que tenemos que nosotros ver, más allá de la persona, es que se pueda, en todo caso, recomponer la Junta de Fiscales, porque va a tener que necesariamente entrar nueva gente, ¿no? Porque no estaban completos. Yo lo que estoy sospechando es que en algún momento, ante este desmadre situacional en el sistema de justicia, los políticos se lleguen a poner de acuerdo, y para que el pensamiento de la población no vaya sobre ellos,
apunten al mismo sistema, a las instituciones del Sistema Nacional de Justicia, del Sistema de Justicia, y lleven adelante un saneamiento. Si le llamamos saneamiento, ahí tenemos las dos opciones, ¿no? O es de un régimen autárquico, como tú decías, dictatorial, porque un saneamiento democrático no es posible. Y entonces van a necesitar a esta Junta Nacional. Claro. Y eso es un poco entrando a los grandes temas también históricos, ¿no? Para relacionarlo. Yo espero que sí, yo espero que el Parlamento pueda destituir a estos magistrados y a partir de ahí la correlación de fuerzas pueda empezar a caer en el sentido de que se puede empezar a entrar gente de carrera que enrumbe las cosas en el Ministerio Público. Pero en todo caso entramos también a un análisis histórico, de acuerdo a lo que planteas cuando hablas que la reforma desde el punto de vista democrático pues no es muy viable, ¿no? Y es que a pesar de nuestra prédica, a pesar de los esfuerzos que hicimos durante los gobiernos del APRA y la presencia del aprismo en las bancadas parlamentarias, lo cierto es que la percepción de la gente, para bien o para mal, le da una importancia muy grande a los procesos autoritarios. Es decir, para bien o para mal, con adeptos y con odiadores, Velasco, digamos, se argumenta que cambió socialmente el país en menos tiempo. Para mal, para bien. Y de otro lado se dice también que Fujimori cambió el país también en poco tiempo, producto ambos de situaciones autoritarias. Y es que la democracia tiene que consensuar, tiene que conversar, tiene que convencer, tiene que ir al gradualismo, porque la idea es avanzar sin atropellar, digamos, derechos. Cosa que evidentemente las dictaduras no respetan. Aquí hay un pecado capital de la democracia, en que nunca avanza si no se ponen zancadillas. Y nunca vemos que terminan de erguirse. Y la población se ha acostumbrado a las soluciones de corto plazo. Y entonces con tantas zancadillas el sector democrático desaparece. Pero claro, como todo cansa, uno cede libertad por seguridad y por cambio, pero cuando ya recupera libertad y tranquilidad, ya no le gusta que le estén mandoneando. O sea, las dictaduras se tienen que caer, pero la dictadura ya no quiere irse. Ese es el problema, de que entramos al tema de la libertad, ¿no? Pero nuestro país está acostumbrado a eso, pero no porque esa sea su costumbre, sus usos y costumbres, sino porque su liderazgo político es el que actúa de esa manera. En democracia no se avanza. Yo veo otros países que pueden tener discrepancias ideológicas en democracia, pero siempre hay un paso adelante, adelante, adelante en consenso. Lento pero seguro. Acá no hay paso adelante. Estamos entrampados y quedándonos en la historia. ¿Ah? Y entonces todo el mundo pide un dictador, pues. Acuérdate, todos querían un Chinochet. De acuerdo. Pero justamente el reto, porque además la democracia no solamente tiene este reto, o la democracia peruana, este reto pendular cíclico, de decir un rato a la izquierda, un rato a la derecha, que existe actualmente, ¿ah? Y que yo digo que va a estar más orientado hacia ideas no tanto de izquierda. ¿No? Yo veo el resurgimiento de posibilidades de populismo de derecha, probablemente incluso autoritarios, o en todo caso híbridos, mixtos. Porque no podríamos decir, por ejemplo, si llegase a pegar, que Antauro es necesariamente un representante de la izquierda. Es más bien un estilo fascistoide de planteamiento, que es antidemocrático, es populista. Totalmente, parece Mussolini el tipo. Entonces, lo que necesita la democracia es ver de qué manera le habla directamente a la base social desilusionada de la política, desilusionada del Estado, que cree que no ha hecho nada en absoluto por sus intereses. Por eso hablábamos en este programa hace algunos meses de la importancia fundamental de una gran inversión agresiva del Estado en la selva, por ejemplo. Sí. Algo fundamental. Que hablábamos de la inversión y la presencia del Estado en las zonas del sur andino, que habían sido las protagonistas de las protestas. Y eso realmente no se ha dado. Y lamentablemente, sin duda, esto genera que el gobierno de Boluarte sea socialmente débil. 8%.
y que el Parlamento, que además de no hacer nada ni dar leyes en favor de la agenda social postergada en el Perú, incluso se llena más de privilegios, haciendo que la gente, los ciudadanos, tengan aún más rechazo por las instituciones, ¿no? Pero es curioso también porque nosotros mismos estamos generando una polarización peruana. No sé si has visto ese mapa. Lo pintan de verde desde el centro hacia el norte y dicen el Perú capitalista. Y al sur, del centro hacia el sur, el Perú comunista. Y entonces tienes el verde y el rojo. Pero son dos posiciones muy peligrosas, ¿ah? Porque si seguimos en ese plan vamos a terminar confrontándonos. Sí, y de repente, pues, podríamos tener el caso de minorías grandes, ¿no? Pero que no se llegan a ser una mayoría, activas, incluso movilizadas en causas, pero que al final no terminan de imponer una visión en la sociedad, porque están muy aisladas, porque está la cuestión muy polarizada. Y te voy a poner un ejemplo de eso. El caso de Chile creo que es emblemático con su consulta, su referéndum constitucional. Sí. Han tenido un proceso constituyente que impugnaba de una u otra manera la constitución de Pinochet y eligieron unos convencionales que venían fundamentalmente de la izquierda. En parte el presidente actual de la República de Chile viene de ese movimiento. Y al final terminan alumbrando pues una constitución absolutamente equivocada que es rechazada contundentemente por el más del 60% que no quería esa constitución. Y del otro lado, evidentemente, empezaron también a hacer su tarea y propusieron que hay una comisión redacte, pues de una u otra manera, otro texto diferente para que sea el reemplazo de esta constitución actual, que ya ha tenido muchas reformas, por cierto, ¿no? ¿Y qué crees? Que este otro planteamiento venido desde la derecha tampoco alcanzó la mayoría. Y curiosamente, contra la agitación de la extrema derecha y contra la agitación de la extrema izquierda, el pueblo pero es que es una chileno es una sociedad la chilena que aplica más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Cuando lo malo conocido me ha dado estabilidad. Acá no, acá saltamos al vacío. Hay un fenómeno muy importante que se llama la privación relativa. Y es que tú no necesariamente estás en una situación de pobreza o de carestía o de ausencia, digamos, de algo vital. Pero los que te rodean o la comparación que haces te lleva a pensar que la distribución definitivamente es injusta. Creo que algo de eso hay, y eso también es en parte porque el Estado no ha sido lo suficientemente contundente en hacer llegar un mensaje y una concientización republicana, ¿no? Ahora, si volvemos a Benavides en la Fiscalía de la Nación, para ligar ya y entrar al partido aprista. ¿Qué hace Jorge del Castillo en la defensa de Benavides? Bueno, está ejerciendo su derecho profesional de defender una causa. Considero fraternalmente que no soy primero quien para emitir una valoración de lo que él haga. ¿Pero afecta o no afecta la imagen del partido? No creo, porque diferentes gentes relacionadas con el partido han establecido públicamente o han declarado que es una cuestión a nivel personal. El mismo del Castillo lo ha dicho así. Pero lo puedo analizar desde el punto de vista de la misma Benavides, más allá de la figura particular de Del Castillo. Y te diría lo siguiente: si me están acusando de politizar mis decisiones, yo no hubiera contratado o aceptado o consultado o conversado o solicitado el apoyo ad honorem, como ha declarado Del Castillo acá, es de un abogado político. Hubiera buscado un abogado, digamos, no político. Me están acusando justamente de politizar el Ministerio Público. Pero bueno, ha sido una decisión que ella ha tomado. Esperemos que su defensa sea fructífera en el sentido que se respete el debido proceso. Creo, y es bueno decir, que el APRA institucionalmente estamos en un momento de recomposición, en un momento donde vamos a tener que discutir y vamos a tener que conversar alrededor de la necesidad de una renovación importante a todo nivel.
y sin duda pues nadie podría en este momento irrogarse la representación de un movimiento tan grande como el APRA si no mediase pronto un Congreso Nacional del partido que renueve las autoridades. Por lo tanto, lo que ha hecho Del Castillo es imposible atribuirlo al colectivo, es una cuestión personal en su ejercicio profesional que no involucra al APRA, pero que sin duda genera en algunos comunicadores, en parte de la sociedad, quizás pues la percepción de que algo tenemos que ver, no equivocadamente. Sobre este tema de la renovación de cuadros y dirigencia en el APRA, alguna vez hemos conversado acá, ¿no? Y decíamos, si la nueva generación no logra restablecer lo que en su tiempo era el CHAP, el HAP, los colegios, las escuelas, y entonces tener gente que ya venga con ideas, ¿no?, y apoye a la nueva generación, los líderes jóvenes no tendrían la fuerza necesaria para convencer a la Guardia Vieja, que como ya decimos, su espacio, su tiempo y su historia ya los obliga a retirarse. Yo creo que he visitado muchas provincias. He estado en 70 provincias visitando igual cantidad de comités provinciales en los últimos años y te diría sin temor a equivocarme que el sentido común dirigencial militante de la aprista en el interior del país está orientado fundamentalmente a la necesidad de un cambio y de la renovación. Yo creo que el tema, digamos, es bastante claro en ese punto. El tema es que no tenemos por ahora todavía un escenario en el cual se expresen esas tendencias, que sería un congreso del partido. Pero creo, por todo lo que he conversado, que también como la sociedad, la base aprista reflexiona que se necesita, que es importante y urgente, un cambio sin duda en la conducción, nuevas vocerías, nueva gente que pueda representar al partido, y que estoy seguro que en este momento en el cual el Perú requiere, sin duda, gente que pueda garantizarle mínimamente algunas cosas para el futuro, con la experiencia suficiente de eso acumulada, como puede tener el APRA, más allá de quién sea específicamente el candidato, creo que esas características harían que el público reaccione de una manera interesante al mensaje del partido. Yo creo que si superamos este episodio en el cual estamos un poco atascados internamente, podemos y presentamos una conformación nueva. Yo te garantizo que vamos a tener un relativo éxito, vamos a tener una presencia parlamentaria importante y quién sabe, creo yo, ya en una elección más el partido puede estar en las condiciones como para ya disputar el poder, ¿no? Sí, de eso se trata, ¿no? Y que sirva de ejemplo, porque ya tenemos mucho mercachifle, pues Porque todo lo que ha venido en estos tiempos, impulsado por la antipolítica, digamos, 2.0 que impulsó Vizcarra y algunos aliados suyos de la izquierda limeña marxista elitista, que provocaron una versión 2.0 de la persecución a los partidos y a los liderazgos políticos que se hizo durante el gobierno de Fujimori. Creo que eso ha dado sus frutos y hoy día tenemos fundamentalmente vientres de alquiler, tenemos partidos franquicia, tenemos partidos de plástico, y yo creo que necesitamos sin duda partidos de gente con formación, con cuadros, con ideas, y que creo que eso en el APRA a nivel nacional lo podemos encontrar sin ninguna duda. Ahora, el pensamiento de la Torre recusaba los extremos, ¿verdad? El comunismo con toda su metodología no estaba en su cabeza, al menos yo lo veía así. Pero tampoco un capitalismo irracional. La cuestión es cuándo es racional, ¿no? ¿Cuándo estamos ante lo racional? Con un liberalismo que impulsa el crecimiento económico, lo racional, ¿por dónde estaría? Por un gobierno que distribuya ese crecimiento y los beneficios del crecimiento entre la mayor parte, y saque de la pobreza a más gente, pero con calidad, ¿no? Sistemas educativos, mejora de salud, premios, hay que aprender a premiar, hay que impulsar al exitoso, no envidiarlo, porque acá todo el que tiene éxito es envidiado. Y mira, Milei, ¿qué te parece? Se ha ido al extremo en el liberalismo. Nosotros, ¿en qué nivel de liberalismo estamos? ¿Y el APRA qué es lo que ofrece?
Yo creo que el APRA ofrece en los siguientes años, digamos, porque partimos del hecho de que la presidenta Boluarte, con toda su mala gestión, tiene que terminar su mandato constitucional hasta el 28 de julio de 2026. Pero no creemos, ni lamentablemente tenemos mucha expectativa de que ella vaya a solucionar los problemas ni de la inseguridad, ni del sistema de justicia, ni de la reactivación económica, lamentablemente. Hay que alcanzarle algunas ideas, seguramente de forma pública, para que pueda tomar, pero tampoco nada garantiza que las tome, porque parece que está muy encerrada, digamos, alrededor de Otárola y algunos pocos consejeros o familiares más. Otárola es humanista, nace de allí. Otárola ha nacido además como funcionario del gobierno de Humala, recuerda sus visitas a Hugo Chávez, etcétera. Digamos, no es una persona que haya venido de los sectores estrictamente democráticos, digamos, ¿no? Así es. Bueno, pensamos que no va a haber mayor cambio con Boluarte, y sin duda el APRA está en la condición básica de decirle al país que se tome algunos segundos para reflexionar y para admitir realmente si hoy, 2023, diciembre, o en ese momento, 2026, abril, realmente el Perú está mejor que el 28 de julio del año 2011, cuando el APRA acababa de dejar de ser gobierno. Yo creo que por todas las evidencias que podemos ver, es claro que el Perú estaba mejor con el APRA. Con el APRA estábamos mejor. Algunos decían, queremos un Perú sin el APRA. El APRA dejó el Ejecutivo y Vizcarra disolvió el Congreso. El APRA no estaba ni en el Ejecutivo, ni en el Parlamento, ni tenía inscripción, por último. Y ha ocurrido Castillo, y ha ocurrido el desastre que seguimos viviendo hoy día, y yo creo que nadie puede decir que el Perú es un mejor país sin la participación del APRA. Primero, que el APRA pueda aportar la experiencia suficiente para poder reactivar la economía, para atraer inversiones, para poder impulsar grandes esquemas de crecimiento, pero también entendiendo el mundo popular y la necesidad de inyectarle dinero y posibilidades de apertura de tecnología a los pequeños productores de todo tipo, del campo, a los pequeños productores mineros, a los pequeños productores de comerciantes, a las MIPES, a las MIPIMES, etcétera, pero también a la agroindustria, pero también a la minería moderna, pero también a los esquemas que quieran invertir en pesca industrial. El APRA tiene la experiencia para atraer los capitales y para poder gerenciar la posibilidad de que el Estado esté presto a recibirlos. El APRA puede entender también, sin duda, el grave problema en torno al asunto de seguridad ciudadana, que es una suerte de neosubversión. Tú que tienes amplia experiencia en eso. También se podría combatir el tema con inteligencia policial y militar, fundamentalmente policial, como fue el GEIN para el tema subversivo, por ejemplo. Yo recuerdo, o he leído, mejor dicho, que el APRA impulsó la posibilidad de que las escuelas de la policía puedan intensificar su currícula y sacar gente a la carrera policial ya egresados a los 3 años. Creo que hay que resolver el gran problema de los policías en la calle, y eso implica mayores estímulos, mayor presupuesto, mayor posibilidad de derivar a todos aquellos que están en labores de tránsito, cuidado de infraestructura estratégica, labores administrativas, a la calle, pero además incrementar su número. Yo creo que el APRA, así como planteo que defendemos la agenda social, que estamos en contra de los oligopolios en el tema de salud, en el tema de los medicamentos, en el tema de la banca, en el tema previsional, y eso de ninguna manera significa que somos pues de izquierda marxista o que somos de izquierda marxista radical. No tenemos que tener complejos en defender al país de los abusos de los oligopolios. Tampoco debemos tener complejos para proponer algunas otras cosas, así algunos deslicen que eso puede ser de derecha. Por ejemplo, el tema de los megapenales. Yo sí creo que el país necesita la construcción de megapenales en el Perú. Ya al día de hoy la población penitenciaria excede por 5, por 6 veces lo que debiera tener. Y creo incluso que este esquema de megapenales podría fácilmente plantearse su debate alrededor de su administración privada, por ejemplo. Creo que este tipo de ideas, o por ejemplo, y la última chiquita que te dejo, en el tema de la viabilidad social de la gran minería, no solamente el canon comunal, como lo planteó Alan en el 2016, sino yendo más allá, la reconfiguración del canon con una parte de ese nuevo canon que no sea solamente para obras de la comunidad, sino que sea asignación directa de dinero al ciudadano.
con lo cual rompemos cualquier tipo de intermediación. Creo que el APRA está en capacidad de plantear una agenda social viable, sabiendo que los principales enemigos de la patria, sin duda, son aquellos que quieren desmembrarla. Por ejemplo, la perspectiva del independentismo en el sur, que quiere alentar los esquemas bolivarianos, y evidentemente también entendiendo que necesitamos generar alrededor de estas ideas fuerza el mayor consenso nacional. El APRA puede liderar ese consenso, ha liderado un gobierno que era fundamentalmente de ancha base. No eran solo apristas los que gobernaban en el segundo gobierno de Alan García. Usualmente eran 4 o 5 apristas como máximo de un gabinete de 17. Por lo tanto, creo que es un gran ejemplo que podríamos, sin duda, hacerle recordar a la gente y plantear nuevos temas para que puedan volver a mirarnos. Ahora, antes de retornar para cerrar esto al tema político, sobre el independentismo, nosotros ya tenemos una historia. Yo soy selvático, tú sabes, y nuestros abuelos y bisabuelos siempre han luchado por la independencia de la selva. Y muchos militares hicieron suya la idea. La última fue de Cervantes, o la primera creo que fue del capitán Cervantes, donde circuló moneda propia selvática. ¿Y cómo se acabó con eso? Yo recuerdo con tecnología, con las radios, la peruanidad que nacía desde adentro, que no dormía la gente sino porque tenía su radio prendida toda la noche, que era el único momento en que se escuchaba música de la costa, los vainitos, los valses, porque el resto de todo el día era música brasileña o música ecuatoriana o música colombiana. Entonces teníamos mucho, y con la carretera Pucallpa. Si no hubiésemos tenido la carretera Pucallpa, la ruta era salir por el Pachitea, por el corredor del Pozuzo, y Tarma era la ruta de entrada, la ruta del correo le llamaban. Entonces estaba muy sola. Si ya sabemos qué factores utilizar para neutralizar un independentismo y que resurja esa identidad nacional, es muy fácil, me parece, con la historia de la selva, porque la selva era más de 1/3 del territorio nacional en ese momento, porque era un solo departamento, ¿no? Iquitos, Pucallpa, Loreto era un solo departamento. La diferencia es que ahí habían perspectivas, digamos, regionales, perspectivas propias. Sí. Quizás había un tema aspiracional respecto a decir, estaríamos mejor con Brasil de repente, pero lo que hay en el sur es campaña activa de parte de la corriente bolivariana por generar esas condiciones, que es otra cosa diferente. Por eso ahí tiene que haber, sin duda, una batalla política que nadie está dando, y tiene que haber atención de inteligencia policial también. Sí, pero en la selva, me narraban los antiguos, querían ser un país, pero al verse mediterráneos y no querer pertenecer al Brasil, a Colombia, ni a nadie más, entonces, por esas raíces, dijeron, bueno, pues el Perú hay que volver, ¿no? Hay que volver. Y ahora, antes que ya estamos por terminar, un comentario. Tú dijiste, doña Dina, que se quede, y doña Dina cuando venga y todos los demás vamos a competir. ¿Qué sucedería, hipótesis no muy lejana a la realidad, que doña Dina esté armando un plan de reconstitución del vizcarrismo, humalismo y todo lo demás con el partido que está construyendo su hermano Nicanor? Viviríamos un escenario de un vizcarrismo 2.0 liderado esta vez por Otárola y Boluarte, ¿no? Frente a lo cual creo que fracasarían, porque no tienen las mismas circunstancias, ni el manejo, ni el momento que tuvo Vizcarra. Bueno, Quique, muchas gracias y te deseo lo mejor, ¿eh? Y estamos esperando a ver. Te agradezco por el interés, además, de promover que nuevas voces del APRA puedan posicionarse a nivel nacional. Y estoy convencido, como hoy día me escribieron un par, incluido tú, que la recuperación democrática y el relanzamiento del APRA, sin duda, le servirá a la democracia peruana. Estamos en esa lucha. Yo creo que sí. Ya necesitamos alguien o algo, una institución, un partido que consolide esa imagen, ¿no? Bueno, queremos ser demócratas, actuemos como demócratas, pues, pero con partidos sólidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcos. Como siempre, encantado de estar acá. Y con ustedes, amigos, si Dios quiere, hasta el próximo lunes.